Pues hoy tenía una pregunta para cada uno de vosotros y es: ¿a quién sigues? De hace años ya, ¿no? Está de moda el seguidores y no sé si a vosotros ha pasado, a mí me pasa muchas veces que veo algo en redes, ¿no? Digo, uy, voy a seguir. Dice, no, si ya lo seguía. O sea, vemos que poca relación, ¿no?, hay con esas personas que queremos seguir. Muchas veces súper interesado, ¿no? Pues está tocando un punto de guitarra, quiero tenerlo para mí, ¿no? O he visto una imagen, lo que sea. Entonces, esta mañana quería preguntar: ¿a quién sigues? Y claro, lo suyo sería definir seguir qué significa, ¿no? Porque lo podemos entender de muchas formas distintas. Y hoy en día, a nivel de redes sociales, he puesto aquí algunas caras. Confieso que yo alguna no sabía ni quién era. Y el top 5, ¿no? Top 5. Y van desde los 600 y pico, 700 millones de seguidores, esto solo en Instagram, hasta el Dwayne Johnson, casi 400 millones de seguidores, ¿no? Vemos cómo hay gente famosa, popular, muchos deportistas, actores, y tienen todas estas seguidores anotados en su cuenta. De hecho, creo que Cristiano Ronaldo llega casi al 1.000 millones si juntas todas las redes sociales suyas, no solo Instagram. Pero, ¿qué pensáis si no contamos solo las redes sociales, sino añadimos figuras políticas, líderes religiosos, personas populares? ¿Quién seguiría número 1? ¿Alguna idea? ¿No? Pues, si las estadísticas nos fallan, yo creo que no. Sigue siendo Jesús, ¿vale? Cristianos, seguidores de Cristo, con 2,4, no millones, sino 1.000 millones de seguidores. Como he dicho antes, habría que definir seguidores, ¿a quién se cuenta, no? Incluso siempre hemos escuchado, ¿no?, de la iglesia visible y la iglesia real, que nosotros no podemos ver quiénes son, pero el Señor sí sabe quiénes son los suyos, ¿no? Pero es interesante, incluso si alguien quiere investigar la estimación que hay de seguidores desde Pentecostés. ¿Hay alguna estadística de cuántos seguidores ha habido en toda la historia del cristianismo? Entonces, pregunta hoy: ¿a quién sigues? Y más concretamente, porque seguimos nuestra serie del Evangelio de Marcos, hoy seguimos en el capítulo 8, ¿cómo puedo seguir a Jesús? Es lo que vamos a ver hoy, porque hemos estado viendo en el capítulo 8 cómo Él siguió haciendo milagros. Vemos cómo alimenta a los 5.000, sana al ciego. La semana pasada vimos cómo Pedro confirmaba: Jesús, tú eres el Cristo. Y esta mañana vamos a ver cuál es la misión de Jesús como el Cristo. También vamos a ver una cosa curiosa, una reprimenda que primero le hace Pedro a Jesús y que luego Jesús le hace a Pedro. Una reprimenda, una reprensión. Luego Jesús explica cómo seguirle, cómo ser su discípulo, cómo ser su seguidor. Y último, veremos la paradoja del Evangelio. Pues os invito, vamos a Marcos 8, 31. Dice Marcos 8, 31. Luego comenzó a enseñarles: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas
y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Habló de esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. «Aléjate de mí, Satanás», le dijo. «Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. «Si alguien quiere ser mi discípulo», les dijo, «que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio la salvará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles». Oramos. Padre, te damos gracias por enviar a tu Hijo, Señor, a esta tierra, Señor, y mostrarnos el camino, Señor, y también morir por nosotros. Ayúdanos, Señor, a escuchar, Señor, tu voz, Señor. Pedimos que sigas trabajando en nuestras vidas. Queremos parecernos más a Cristo y pedimos, Señor, tu bendición por cada uno de nosotros. En nombre de Jesús oramos. Amén. Pues justo en este punto vemos un punto de inflexión en el ministerio de Jesús, porque aquí ya Jesús empieza a explicar lo que va a pasar con él. Ya Pedro anunció la semana pasada, que vimos el pasaje anterior, ¿quién dice la gente que es mí? Y él dijo, no, tú eres el Cristo, el Mesías. Y como recordáis, Christos en griego, o Cristo en español, en castellano, es similar a el Mesías en hebreo, el ungido o elegido. Entonces, Jesucristo, Jesús, el Mesías, ¿no? O el Mesías Salvador, Jesús, ¿no? Y tras la declaración que hizo Pedro, Jesús inmediatamente iba a explicar qué significa esto que Pedro había anunciado o había recordado, ¿no? ¿Qué implica que Jesús fuese el Cristo o el Mesías prometido? Pues vamos a ver aquí en el versículo 31, en el primero, donde Jesús anuncia su misión, o sea, ¿a qué vino? ¿A qué le envió el Padre? Dice, comenzó a enseñarles, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Vemos que dice que tiene que sufrir, ser rechazado, tiene que morir. Dice, es necesario que lo maten y también anuncia que habrá resurrección, que resucite. Y introduce el versículo diciendo el Hijo del Hombre. Y realmente en el Nuevo Testamento se le llama 88 veces el Hijo del Hombre a Jesús, y el primer significado lo vemos en Daniel 7, donde dice esta expresión, ¿no? El Hijo, con mayúscula, del Hombre. Podéis verlo en casa, Daniel 7, y era un título que iba a tener el Mesías prometido. O sea, es un título mesiánico, el Hijo del Hombre. Entonces, como hemos cantado antes, Jesús, ya lo dijo Pedro, ¿no? Es el Cristo, es el Mesías, es a quien fue dado el dominio, el poder, el reino, la gloria. Entonces, cuando Jesús usaba esta frase, el Hijo del Hombre, estaba como adjudicándose eso que ya se anunció en Daniel. O sea, se estaba aplicando esa profecía del Hijo del Hombre, aquel a quien fue dado el dominio, la gloria y el reino. Y los judíos de esa época seguro tenían esa frase familiar, ¿no?
O sea, estaban viendo que en cuanto apareciese alguien así, es el Mesías. Y también el Hijo del Hombre, su segundo significado es ser humano. Sabemos que Jesús era Dios, pero también era hijo de hombre, era humano. Entonces, en esos dos sentidos se está refiriendo a Jesús. Y dice, el Hijo de Hombre tiene que sufrir muchas cosas. Depende de la versión, dice, tiene que, debe sufrir. Entonces, no pensemos que lo que está diciendo aquí Jesús ha sido un fallo o un accidente, un error, o sea, un mal cálculo que se ha hecho y por eso tiene que sufrir. Él debe sufrir porque es la única forma para que haya salvación. O sea, ese debe o tiene que sufrir estaba en el plan soberano de Dios, un plan de redención. Y en breve celebraremos, ¿no?, la encarnación de Dios aquí en la tierra, en Navidad, cómo Dios entró en la historia humana, esa máxima expresión, ¿no?, de gloria, de gracia, de verdad de Dios, y todo con un motivo, para redimir a pecadores como tú, como yo, del castigo y del poder del pecado, del desorden. Y por eso, para ese fin, el Hijo de Dios sacrificó voluntariamente, como he dicho antes, no un error, no un fallo de cálculo, voluntariamente, ya estaba planeado en la cruz, como nos dice también aquí al final del versículo, y resucitará. También estaba planificado. Dice Timothy Keller, la cruz no es un obstáculo, no es algo que ha surgido de repente para el reino, es el camino mismo del reino. Entonces vemos que la cruz era y es necesaria. O sea, Jesús no vino solo, como algunos consideran, ¿no? Es una buena persona, un maestro moral. O sea, no vino solo a enseñarnos o a inspirarnos, vino a morir. Y solo a través de esto que estamos viendo en este versículo, debe sufrir, a través de ese sufrimiento, pudo venir la salvación. Y quiero recalcar algo importante, porque esa salvación requería sustitución. O sea, no solo era que tuviésemos un ejemplo de vida perfecta. Recordaron en el Antiguo Testamento cómo en la fiesta de la Pascua había un sustituto, ¿no?, para sacrificar. Pues, no sé, creo que tenemos en Juan 1, vemos como el Cordero perfecto de Dios tomó sobre sí todos los pecados y entregó su vida en nuestro lugar. También en 1 de Pedro 3 vemos que dice, Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos. Vemos esa sustitución. Entonces, el único sacrificio aceptable por el pecado era una ofrenda perfecta. Y si nosotros muriésemos por nuestros propios pecados, realmente no estaría el pago suficiente, ¿no? Cuando va a pagar te falta, porque no somos perfectos. Entonces, solo Jesús, el hombre y Dios perfecto, cumplía ese requisito. Entonces se entregó, vuelvo a decirlo otra vez, voluntariamente su vida por la nuestra. También en Juan 10, creo que tenemos, dice Jesús, nadie me la arrebata, la vida, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Pues entonces vemos que esta fue la misión. O sea, Jesús durante su ministerio estuvo sanando, estuvo haciendo muchos milagros, pero su misión era morir en la cruz por esta humanidad perdida. Vamos a pasar al segundo punto. Llamado las cosas. Dice aquí, versículo 32. Jesús habló de esto con toda claridad.
Pero Pedro aparece en escena. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. «Aléjate de mí, Satanás», le dijo. «Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres». Vimos semana pasada, ¿no?, en el versículo 29, cómo Pedro declaró: «Tú eres el Cristo, eres el Mesías», pero parece que le falló entender qué significaba eso que él estaba anunciando. Y por eso se lo llevó aparte y comenzó Pedro a reprender a Jesús, a corregirlo. Entonces, como que Pedro no aprobaba lo que Jesús estaba explicando a los discípulos. Lo reprendió. Es como acusar a Jesús de estar diciendo algo malo o algo que no conviene. Es como si Pedro quisiera un Mesías sin cruz, un Salvador que no tenga que morir. Y a eso, pensar así, dice Jesús, que es pensar como los hombres, no como Dios. En otras versiones dice este mismo versículo, esta frase, dice en la NTV: «Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no del punto de vista de Dios». En otra dice: «No entiendes los planes de Dios, te comportas como cualquier ser humano». Vemos cómo es pensar en los hombres y no en el plan de Dios. Y luego añade algo súper fuerte, ¿no? Esa expresión: «Aléjate de mí, Satanás». Es como: entérate, Pedro. A Satanás tampoco le gusta mi plan, el plan que os acabo de anunciar, pero sin saberlo te has convertido en su portavoz. O sea, has intentado convencerme de que no muera, que no sufra. Y seguramente estaremos pensando: ¿quién se cree Pedro que es? O sea, está diciendo que él es el Mesías y vienes a reprenderlo, a corregirlo. Keller también comenta que todos nosotros también tenemos esta tendencia de corregir a Jesús. O sea, queremos un cristianismo que afirme nuestras metas, pero no que las reemplace. Y realmente Jesús nos llama a que le demos el control y no usarlo a Él para conseguir nuestros objetivos, nuestros fines. Porque Pedro seguramente soñaba: ya está aquí el Mesías, estoy harto de romanos, estoy harto de impuestos, de cobradores de impuestos, y quería ver libre. Él soñaba con ver libre a su pueblo, ¿no? Y claro, si se cumplía la misión que Jesús acababa de anunciar, este plan fracasó, ¿no? Mi sueño termina. Pero realmente es que la misión de Jesús era esta. O sea, no podemos querer un Mesías sin cruz. Ahora sí, creo que está por ahí la frase de Keller. Dice: todos queremos un Cristo que apoye nuestra agenda, no que la reemplace. Y realmente Él quiere intervenir en nuestras vidas. Estos 5 personajes que he puesto al principio, te aseguro que no está interesado en ninguno de nosotros, solo en ir sumando los... Y realmente Jesús es el único que quiere relación contigo. O sea, no quiere un número en su contador. Él quiere intervenir en nuestra vida. Seguimos en el punto 3, vamos al versículo 34. Dice: entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, quiere ser mi seguidor, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Vamos a ver estas 3 cosas que nos dice Jesús. Dice que se niegue a sí mismo. Eso está un poco en contra, ¿no? Lo que la sociedad nos inculca, eso de negarte a ti, olvídate.
tú eres el primero, piensas solo en ti. Entonces ese negarse a sí mismo, hay una palabra también que se llama abnegación, es una parte esencial en la vida cristiana. Jesús exhorta, estamos viendo aquí, a quienes quieran ser sus seguidores a rechazar la inclinación del ser humano hacia el egoísmo, el ego, yo y luego yo. Entonces debemos renunciar a que yo sea el centro y que Jesús realmente sea el verdadero centro. Debemos reconocer a Jesús como el verdadero centro. En otros pasajes también habla, ¿no?, del viejo hombre y el nuevo, nueva vida. Realmente el viejo hombre ha muerto. Entonces la nueva vida ahora está escondida con Cristo en Dios. Negarse a sí mismo es como negarnos el derecho de ser nuestro propio Señor. Muchas veces lo decimos, eres mi Señor, pero si me cierras todas las puertas, no me dejas que intervenga, ¿no? Realmente no soy tu Señor, tú eres tu Señor. Entonces este negarte a ti mismo es renunciar a ese control. Dice también, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Ese no vivo yo, ese negarse a sí mismo. Y para ilustrar una negación que todos creo que recordaremos en los Evangelios, en Lucas 22, tenemos el relato cuando Pedro niega a Jesús. Entonces Pedro negó que conocía a Jesús, Lucas 22, 34. Realmente estaba negando a Jesús. Yo no lo conozco. Déjame tranquilo, ¿no? De hecho dice, me negarás. Pedro estaba demostrando, no estoy en estos momentos, no quiero estar definido por mi relación con Jesús. No quiero que me consideréis su seguidor. Tenía miedo. Es como si dijese, él no tiene nada que decir sobre lo que es importante para mí. No es mi Señor, no soy su seguidor. Y Jesús nos llama, o llama a aquellos que quieren ser sus discípulos, a tomar esta misma negación, pero no de Jesús, sino de nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos. Decir, Jesús, no soy la persona más importante en mi vida. No soy quien dice ni sabe lo más importante para mí. No soy quien me define. Entonces, realmente, ese negarnos a nosotros mismos es cuando nos rendimos a Cristo, al Señor. Y realmente nos determinamos a obedecerle. Quiero obedecerte. Es como negar que somos dueños de nosotros mismos, que dice en 1 Corintios, el apóstol Pablo, 1 Corintios 6, no sois vuestros, pues habéis sido comprados por precio. Si vas a seguir a Jesús, ya no eres dueño de ti mismo. Él es el Señor, es el que tiene el derecho definitivo y señorío sobre tu vida. Entonces, negarte a ti mismo, negar tu autosuficiencia, de que somos capaces de encargarnos solo de nuestra vida, que estamos en control de todo lo que nos va a pasar, de lo que ocurre. Voy a leer un breve texto interesante de Howard Booth en relación a este tema. Dice, mi orgullo es el que hace que sea independiente de Dios. Me atrae sentir que soy el dueño de mi propio destino, que me hago cargo de mi propia vida, que tomo mis propias decisiones y que lo hago solo. Pero ese sentimiento es mi falta de honradez básica, porque no puedo hacer las cosas yo solo. Necesito la ayuda de otras personas y a la postre no puedo depender de mí mismo, sino que dependo de Dios para mi próximo aliento. No es muy honesto de mi parte pretender que soy algo más que un hombre, insignificante, débil y limitado. Por lo tanto, el vivir independientemente de Dios es engañarse a uno mismo.
Cuando soy orgulloso, me estoy mintiendo a mí mismo acerca de lo que soy. Estoy pretendiendo ser Dios y no un hombre. Mi orgullo es la adoración idólatra de mí mismo. Negarse a uno mismo. Solo quiero añadir que una forma significativa de practicar la abnegación, el negarse a uno mismo, es la manera con que amamos o estimamos a nuestros hermanos, nuestras hermanas en Cristo, y realmente la base de la comunión cristiana. Como dice en Filipenses, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Entonces, mostrar ese interés por el bien de los demás es otra forma de mostrar negarnos a nosotros mismos, ¿no? También nos dice en el versículo, y lleve o tome su cruz. Pues ya era bastante difícil para los discípulos haber escuchado que Jesús decía que era necesario sufrir, ser rechazado y morir en la cruz. O sea, esto seguro que les chocó. Que ahora Jesús les dice a ellos que eso mismo que han escuchado de él lo quiere de ellos también. Tomar tu cruz. Imaginaos la escena, ¿no? La cruz, que era un medio para ejecutar a las personas, y el llevar una cruz significaba llevar tu propia máquina de muerte, de ejecución, mientras te enfrentaba al ridículo, la vergüenza de todos los que estaban mirando. Entonces la crucifixión en la antigüedad era un método de ejecución pública y humillante. ¿Por qué lo hacían? Pues diseñado para disuadir a otros a castigar, para disuadir a que otros hiciesen lo mismo que habían hecho esos criminales que estaban crucificando. El hacerlo público es para que todo el mundo tuviese miedo de hacer lo que esas personas habían hecho. Y parece que en estos 20 siglos después de Jesús es como si hubiésemos santificado, entre comillas, ¿no? O suavizado la cruz. No sé si llegamos a entender lo que ellos estaban pensando al escuchar aquellas palabras. Toma tu cruz. Y realmente una metáfora súper dura para describir el ser discípulo. De hecho, la pena de crucifixión, uno de los peores tormentos concebidos por la mente humana, se inventó en Persia, siglos 6-7 a.C., y ya se difundió por todo el Mediterráneo, Grecia, Cartago, Imperio Romano. Creo que llegó hasta Japón, podéis investigar. Y quiero mirar porque creo que incluso aquí en Granada hubo crucifixión de judíos, no sé, quizá en la Puerta Elvira o... Y prácticamente todos los autores clásicos describen la crucifixión como algo horrible. Dice Artimidoro de Éfeso, es el más amargo tormento. Plauto dice, terrorifica. El más cruel y asqueroso de los suplicios, en palabras de Cicerón. Cuerpos vacíos, maltratados, ineficaces, desfigurados, deformes, perforados y jalando el aliento vital entre una larga agonía, según dejó escrito Séneca. Entonces, intentar trasladarnos a aquella época y entender lo que los discípulos estaban escuchando de Jesús. O sea, yo voy a sufrir esto, ¿crees en mis discípulos? Toma tu cruz. Era muy fuerte. Entonces, no significa soportar problemillas o dificultades, ¿no? Como muchas personas interpretan, tengo una cruz, ¿no? Como una carga que tienes que llevar por un trabajo que no te gusta, una relación difícil o una enfermedad física. Y con orgullo llega a decir, es mi cruz que tengo que llevar, ¿no? Tengo que soportarlo, pero no es eso lo que Jesús quiso decir. La cruz representaba algo en la vida de Jesús, como he dicho antes, que era humillación, era pasar esa vergüenza porque
más él, que no había cometido, no tendría por qué estar ahí, ni ser crucificado. Pero Dios preparó todo para que fuese así. Por lo tanto, la cruz siempre va a ser un símbolo de aquellas situaciones donde nuestra experiencia nos humilla, quizá pasemos algún riesgo, muchas veces va a ofender nuestro orgullo, ¿no? Yo no tendría que hacer esto, pero Cristo ayúdame, ¿no? Porque quiero agradarte. Hay un detalle importante, sabéis, ¿no? Que, por ejemplo, este pasaje también está en Mateo 16 y Lucas 9. Pues Lucas 9, 23 añade, dice, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Entonces, que veamos que es algo diario, continuo, y me siga. Tengo otra frase de Keller, dice, el llamado de Jesús no es a mejorarte, sino cruz, a morir. No es a ser un poco más bueno, sino a renunciar a ti mismo completamente. Y seguimos con la última palabra que dice, y sígueme. Pues seguir a Cristo, como he dicho antes, es saber que Él es el Señor. O sea, Él es el jefe. Es el Señor de tu vida, si quieres seguirle. Entonces, cada decisión que tengas, cada sueño que tengas, debemos filtrarlo a través de la palabra de Dios para que podamos agradarle, podamos glorificarle en todo eso que nos llega, ¿no? Trabajo nuevo, relación nueva, un cambio de lo que sea. Hay que consultar a Dios. Porque, como dice, ¿no? Hay cosas incluso lícitas, pero no nos convienen. A lo mejor en ese momento no te conviene eso que tu corazón te está llevando a eso, ¿no? Entonces, cada decisión, cada sueño hay que filtrarlo a través de su palabra. Y no somos salvos por las cosas que hacemos para Cristo, como tenemos en Efesios 2, sino por lo que Él ha hecho por nosotros. No somos salvos por las cosas que hacemos para Cristo, sino por lo que Él ha hecho por nosotros. Pero, debido a su gracia, no es las cosas que hemos hecho, debido a su gracia, queremos obedecerle. Porque Él nos ha amado, queremos obedecerle, agradarle en todo, así como Él obedeció al Padre, cumpliendo este plan de salvación. Entonces, todos fallamos, yo fallo muchas ocasiones, pero nuestro Señor no está hablando acerca de ser perfecto. Nadie es perfecto, solo Jesús podía ser el sacrificio, el Cordero de Dios. Entonces no nos está llamando a ser perfecto para poder ser su discípulo. Jesús a su discípulo aquí le enseñó a depender de Él. Por ejemplo, si acordáis, el otro día alimentando a los 5.000, Jesús le dijo, hacedlo vosotros. Y lo hicieron, pero Él fue quien tuvo que suplir lo necesario. Él estaba ahí. Entonces todo esto es posible si permitimos al Señor, que envió al Espíritu Santo, tenga control completo, ser nuestro Señor de nuestra vida en cada área de nuestra vida. De hecho sabemos, ¿no?, que el Espíritu Santo nos capacita con dones, nos consuela, nos explica la Escritura, nos guía. Entonces, ser seguidor de Cristo, ser discípulo, significa aplicar todas estas verdades que aprendemos en su palabra y vivir como si Jesús caminase con nosotros, porque es así y es lo que queremos. De hecho, yo creo que lo mejor es no ir a ningún sitio donde Él no vaya. Seguimos.
punto 4, versículo 35. Aquí le llama la paradoja del Evangelio, porque está hablando de perder para ganar. Un poco raro, ¿no? Pierde tu vida para ganarla. Leemos en el versículo 35. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio, la salvará. Parece una ecuación, ¿no? Si quieres salvar, la perderás, pero si pierdes, paréntesis, por mí y por el Evangelio, la salvarás. Entonces, debemos seguir a Jesús de esta manera. Es la única forma que podemos tener vida. Y tengo aquí una imagen de la semilla, ¿no? Cuando la plantamos, parece que la estamos enterrando, que muere, pero realmente estás liberando la semilla para que llegue a ser para lo que ha sido creada, ¿no? Para que dé una planta, un arbusto, un árbol de fruto. El que quiera salvar su vida la perderá. Sigue diciendo en el 36, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? Y realmente aquí hay un problema de identidad, porque según en la cultura que estemos, todas van a tener una forma de, si consigues esto, va a tener este valor, ¿no? Incluso a nivel de seguidores, ¿no? Está intentando subir, posiblemente hasta compararte con tu amigo, mira, ya tengo 10 más que tú, ¿no? O 1000. Entonces, ya sea éxito profesional, romances, reputación, que nos empuja a la sociedad a añadir a nuestro contador. Por ejemplo, si me definen mis éxitos, ¿qué voy a estar intentando? Tengo que generar más, tengo que hacer un diseño más, tengo que hacer algo mucho mejor. O si te definen tu número de seguidores, tengo que generar más. Si te define el deporte, tengo que batir, llegué hasta tantos metros, tengo que hacer más. Entonces piensa que si tu identidad depende de algo que puedes perder, entonces tarde o temprano perderás tu vida, nada es que por naturaleza, ¿no? Nos vamos debilitando y muchas cosas de las que hoy puedes hacer, otro día no las vas a hacer. O, como he dicho antes, tu aliento no depende de ti. Hoy todos nos hemos levantado. Mañana no sabemos. Pero si pierdes tu vida por mí, dice Jesús, la encontrarás. Dice que si haces eso con cualquier cosa que no sea Él, terminarás perdiendo tu alma. Entonces nuestra identidad debe estar centrada en Cristo. Que no dependa nuestro valor del éxito, de la aprobación de los demás, de seguridad, sino de estar en Cristo. Porque todo lo demás es construir sobre la arena. Y construir sobre la roca, sobre Jesús, es lo que permanece. Por eso dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿Hay algo que temes perder si sigues a Cristo? Pues aquí nos está diciendo que podría ganar todo, pero incluso aún así perder. Podría ganar todo el mundo, ganar todo eso que estás deseando y perder. Y aún así perder, porque hay algo que no puedes reemplazar y es tu alma, que es lo que nos está diciendo aquí. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si pierdes la vida, si pierdes tu alma? Y Jesús no está haciendo una amenaza, está mostrando algo que es real, o sea, es una advertencia. Ganar el mundo puede significar perder lo más importante, que es el alma, tu identidad, tu ser.
Entonces, si la base de tu identidad, de quién soy yo, es algo temporal, o sea, lo que consigues, tu poder, tu belleza, eso lo vas a perder. Pero si la base de tu identidad está en Cristo, eso no lo vas a perder. Todo lo que este mundo ofrece es temporal, pero el alma es eterna. Y ojo, porque lo que el mundo llama éxito muchas veces es esclavitud. ¿Cuántos youtubers y influencers no entran en depresión porque ya no saben qué vídeo subir? Ya no sé, a nivel de escalada, cuando alguien ya ha escalado todo, entra también en depresión porque necesita otro reto. Y por otro lado, lo que el mundo llama pérdida, cristiano, estás perdiendo tu vida. Pues realmente puede ser libertad para hacer las cosas bien, con orden. Dios ha creado todo para disfrutarlo en su momento y sabemos que los que le aman, todo ayuda para bien. Entonces vemos que el discipulado es una entrega radical. Tú eres mi Señor. Entonces no es mejorar un poco la vida, sino rendirla completamente a Él. Y Jesús tuvo esa oportunidad, si recordáis, en Lucas 4, de ganar todo el mundo, ¿no? La tentación de Satanás, pero en lugar de ello, Él encontró la victoria, resucitó en la obediencia. Él sabía a qué había venido. Aquellas tentaciones era para hacerle dudar, pero Él no dudó, respondiendo con la palabra de Dios. Y vamos al versículo 38. Dice, si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Pues no es fácil negarse y seguir a Jesús, asociarse con alguien que fue despreciado, crucificado, ejecutado, pero dice aquí que no nos avergoncemos. Si estamos avergonzados de Él, Él se avergonzará de nosotros. Si Cristo hubiese venido a este mundo, como lo esperaban, ¿no? Pedro quizá o los judíos, hombre poderoso, ¿no? Guerrero, vestido con gloria y de honor terrenal, hubiese tenido una multitud de partidarios, pero la mayoría serían hipócritas, o sea, cada uno buscando la mejoría para cada uno de ellos. Entonces recordemos, como nos dice aquí, que un día Jesús vendrá en gloria, ya no vendrá en el pollino, vendrá lleno de gloria. Y si nosotros nos rebelamos en contra del mundo, la carne, el diablo, compartiremos esa gloria. Él no se avergonzará de nosotros. Entonces no debemos avergonzarnos de Él ni de su evangelio. Recordáis, ¿no? En Romanos 1:16, que no se avergonzaba del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Jesús tiene el poder para salvar y transformar vidas. Así que vivamos esa verdad con valentía. Realmente, no sé si eres seguidor de Jesús, pero yo me plantearía, simplemente por números, oye, ¿esta persona quién es? Que tantos seguidores. Y algunos dando, ¿no?, vida, muriendo por Él. El Señor te está buscando. Y hoy también teníamos el primer versículo del capítulo 9. Dice, y añadió, os aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios llegar con poder. Pues caminar con Jesús no solo conlleva
una vida de seguirle, tomar nuestra cruz, también implica poder para enfrentar situaciones e incluso ver la gloria del reino de Dios. Y aquí está diciendo, no quiero adelantar, al siguiente pasaje, donde otras personas que antes de morir iban a ver más de la gloria y del poder de Jesús. Ahí estarán Pedro, Jacobo y Juan. Pues quería ver algunas aplicaciones de lo que hemos visto hoy. Básicamente es dejar que el Señor sea el Señor. 1, rinde el control a Cristo, control de tu vida. Preguntarme, ¿qué área de mi vida sigo sin dejar que Jesús reine allí? Dice también Keller, seguir a Cristo no significa que Él se sume a tu vida, significa que Él se convierte en tu vida. El ser cristiano no es como los moteros, ¿no? Una pegatina más en la cazadora, ¿no? Realmente Él se convierte en tu vida. 2, hemos estado hablando de cosas que nos puede hacer exitosos, pues redefine cuál es el éxito. Por ejemplo, Pedro esperaba que Jesús los liberase de la opresión romana. ¿Qué esperas tú de Él? ¿Cuál es tu éxito? ¿Cuáles son tus mundos que estás tratando de ganar? ¿Perderás tu alma por conseguir esos o alguno de ellos? 3, abraza la cruz diariamente, como hemos leído en Lucas. Relaciones, trabajo, decisiones. O sea, no huyamos porque en algo vamos a tener que sufrir algo o va a estar incómodo. Realmente no debemos avergonzarnos de Jesús, de su evangelio. Y sabemos, ya hemos comprobado, ¿no?, que funciona y que Él es bueno con nosotros. 4, descansa en la seguridad del evangelio. Jesús, hemos visto, nos invita a negarnos a nosotros mismos, pero veamos que Él lo hizo primero. Él no tenía por qué haber ido a esa cruz. Entonces, que nosotros renunciemos no es algo vacío. Es una respuesta a su amor. Como he dicho antes, Él no nos ama porque estemos obedeciendo, sino que como Él nos ama, estamos deseosos de obedecer. Es una respuesta de amor hacia lo que Él ha hecho. Para terminar, tengo otra cita. Dice, el Evangelio no dice, entrega tu vida para que Dios te ame. Dice, Dios ya te amó en la cruz, así que ahora puedes entregarle tu vida. Oramos. Padre Santo, te alabamos, Señor, te damos gracias por haber preparado, Señor, a este plan, Señor, perfecto. Gracias porque tú hoy, Señor, en 2025 sigues rescatando vidas, personas, Señor, que están buscando destacar, Señor, tener reconocimiento, ganar más, estar en las primeras posiciones, Señor, y pedimos, Señor, que nos ayude a centrarnos en ti, Señor, en tus buenas noticias, Señor, que podemos ser salvos, Señor, y ser salvos hoy, Señor, también de las cadenas, Señor, del desorden, del pecado, de todas esas cosas que no ayudan para nada, Señor. Gracias por habernos hecho verdaderamente libres, Señor, y pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor,
seguir aprendiendo de ti, Señor, que verdad si decimos ser cristianos, Señor, que podamos mostrar a Cristo, que podamos pensar en los demás, podamos agradarte, Señor, y gracias porque todo es porque tú nos ayudas, Señor. Somos débiles, Señor, y gracias porque en ti podemos tener fuerza. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Padre. Pedimos que bendiga a cada persona esta mañana. Ayúdanos, Señor. En nombre de Jesús. Amén.